Y aquí voy a minimizar esto y voy a hacer la pantalla completa. Listo. Ahí ya deberían de poder ver mi pantalla. Y pues vamos a dar inicio a este nuevo curso. Es el segundo curso que damos, impartido por estas dos universidades. El primero fue de la introducción al Evangelio según San Marcos. Si lo quieren, ese también se los puedo compartir, se grabó también igual. Entonces, este segundo curso se llama ¿Por qué estudiar la Biblia hoy? Y en verdad, aunque parezca un poco extraño, es muy importante, porque queramos o no, al ser nosotros occidentales, pues nuestra cultura está influida mucho por la Biblia. Tan solo ver, por ejemplo, el nombre de las calles, el nombre de estaciones del metro, simplemente pues ir viendo a lo largo de nuestro país, pueblos tienen nombres de santos. Entonces, la cultura occidental está empapada de la Biblia, de la cultura cristiana. Si nosotros decimos que somos ateos, pues somos ateos de un Dios cristiano. No es que seamos ateos de Buda o seamos ateos de algún Dios extranjero, sino que somos ateos al estilo cristiano, lo voy a decir de esta manera. Y por eso es que también este curso está abierto a todo público, ya sea confesional o alguien que simplemente pues, le dé curiosidad de entrar. Entonces, también el lenguaje que yo voy a estar utilizando va a ser muy neutral, ¿vale? Quisiera aclarar esto y también quisiera aclarar que todo lo que esté hablando aquí no lo voy a decir como creyente, lo voy a decir como un investigador académico. Tampoco lo voy a decir con el afán de atacar ni de ofender a nadie, sino siempre abriendo la posibilidad para que podamos entrar en un diálogo, ¿vale? Mi objetivo va a ser siempre que podamos meditar, reflexionar y que si alguno está perteneciendo a alguna iglesia o pertenece a alguna comunidad de fe, también puedan repensar lo que está creyendo, que pueda repensar por qué está creyendo lo que cree y que de esta manera pues pueda también enriquecer este pues su fe, que se pueda fundamentar, no simplemente que crea porque alguien más le dijo que creyera, sino porque esa persona está segura, tiene una certeza y si no la tiene, pues al menos que sepa por qué está creyendo lo que cree, ¿vale? Antes de comenzar, pues voy a dar la bibliografía de esto, de todos modos, pues se queda grabado, entonces voy a ir pasando un poquito más rápido. La primera es Ahora entiendo la Biblia. Es una versión muy buena, aunque en algunos aspectos ya podría actualizarse, pero bueno, aquí la voy a agregar. También voy a agregar la guía de la Biblia, una introducción general a la Sagrada Escritura, editorial Verbo Divino 2019. Voy a pasar al siguiente. Una guía para entender el Nuevo Testamento de Antonio Piñero, editorial Trota. Voy a pasar con el siguiente. Y algo importante, como es un curso de por qué estudiar la Biblia y con el objetivo de que cada uno de nosotros podamos a crear un estudio bíblico, pues lo más importante que necesitamos pues es una Biblia. Así que yo también traigo aquí una Biblia. En algunos momentos, ya sea que ustedes quieran leerlo o yo lo voy a hacer, pues podamos entrar al texto, ¿vale? ¿Qué mejor manera de entender la Biblia que nosotros mismos leyéndola, ¿vale? Entonces esa me parece que es la última, ¿vale? ¿Cuál va a ser el esquema del curso? Va a constar de 4 clases, es un mini curso, mejor dicho. El primer tema que se va a tratar, que es el día de hoy, va a ser fundamentos del estudio bíblico. El segundo tema, que va a ser la siguiente semana, va a ser herramientas esenciales, metodología para construir un estudio bíblico, la tercera clase, y la última va a ser enseñanza y aplicación. Entonces, el tema que tenemos el día de hoy va a ser fundamentos del estudio bíblico. ¿Vale? La primera pregunta que tenemos es ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Para ello, voy a dar un pequeño contexto para que nosotros podamos meditar realmente que esto no es algo, no es una pregunta alocada, que incluso hoy en día deberíamos hacernos mucho. El primer punto es porque la Biblia es considerada por el 95% de los creyentes como palabra de Dios. Y aquí quise colocar 95% y no 100%, que debió haber sido lo correcto, porque todavía quiero dejar la posibilidad de que hayan algunos creyentes que no consideren la Biblia como palabra de Dios. Y a lo mejor para muchos esto ya parece una paradoja, porque si es creyente, pues tiene que creer
que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Sería lo más lógico. Pero quiero dejar esta, este 5% abierto porque dentro de las más de 40,000 denominaciones cristianas que hay algunas personas que la Biblia no son los 66 libros que tenemos. Para los católicos, por ejemplo, son 73 libros y para la iglesia ortodoxa van a ser 74. Entonces, que yo diga Biblia, hay que preguntarnos en primer lugar, bueno, ¿qué tipo de Biblia? ¿La protestante, la católica o la ortodoxa? Porque para los ortodoxos el libro de Enoc es también inspirado, entonces para ellos también es palabra de Dios, lo voy a decir de esta manera. Entonces, quiero que nosotros podamos meditar en esto, que son cosas que muchas veces la Biblia no dice, pero nosotros, por tradición o por herencia, que alguien más nos haya dicho, algún predicador o algún pastor, o que nosotros mismos hayamos llegado a esa conclusión, definimos a la Biblia como palabra de Dios. ¿Y qué me refiero con palabra de Dios? Que lo que hay en este libro, así como está, Dios lo dijo. Y lo que yo estoy diciendo no dice la Biblia, ¿eh? Si nosotros nos ponemos a estudiar, no existe un versículo que diga la Biblia es la palabra de Dios. Es algo que nosotros ya fuimos construyendo, como les decíamos, o lo intuimos. Y quiero que meditemos profundamente, porque el único versículo que tenemos y que utilizan para justificar que la Biblia es la palabra de Dios es el de Timoteo. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Seguramente lo han escuchado. Pero inspirado, ¿qué significa? Y cuando dice toda escritura, ¿a qué se refiere? Estas preguntas que estoy haciendo, yo quiero que ustedes las mediten. ¿Por qué? Porque las respuestas no son fáciles. Y algo que vamos a ir viendo en este curso es que la Biblia es muy, muy compleja. La Biblia es compleja. La Biblia no es que yo agarre y diga, pues aquí dice en la Biblia y porque aquí está en la Biblia, es así. No. Los problemas, como la vida misma, son complejos y la Biblia también es compleja. ¿Por qué? Porque es un escrito que a lo largo de los años se ha ido construyendo. Se le han hecho añadidos, se le han quitado partes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando, si en algún momento también lo quieren, en papirología. Vamos a encontrar manuscritos muy antiguos de la Biblia, de un mismo versículo, que no coinciden. Entonces, en eso tenemos que nosotros ser cuidadosos. Tenemos que tomarnos este libro en serio. Yo no puedo agarrar y ir diciendo por allá en la calle, hagan esto, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y estás seguro que la Biblia sí lo dice? Estas preguntas las hago para que meditemos, que meditemos. Otro punto importante. Esto lleva a pensar a los creyentes que lo que está escrito en la Biblia salió literalmente de la boca de Dios. Es lo que yo les mencionaba anteriormente. Muchas veces creemos que inspiración es algo como que Dios lo dictó. Es que Dios dijo, escribe hola y el profeta o el autor bíblico escribió hola. Dios dijo, ¿cómo? Y pone el autor bíblico, ¿cómo estás? Y pone estás, ¿no? Pero no es así, no es así. Una cosa es inspiración y otra cosa es que te lo vaya dictando. Es algo que vamos a ir viendo en el curso, pero quiero que podamos tener un contexto de que por qué es importante estudiarla, ¿vale? Por lo tanto, llegamos a estas conclusiones, ¿no? No se puede equivocar, es algo que muchas veces pensamos que son cosas que la Biblia no dice, ¿eh? No existe un versículo que diga, la Biblia no se equivoca. Son cosas que nosotros sacamos conclusiones, pero fíjense cómo se va haciendo como una escalera, ¿no? No puede contener contradicciones. Eso también lo he escuchado mucho que lo mencionan, ¿no? Es que la Biblia, 40 autores, no tiene contradicciones. Vamos a ver otro punto. No puede haber exageraciones. O sea, si yo veo que en un día un ángel mató 70,000 hombres en Israel, lo creo literalmente, ¿no? Y decimos, no, pues es que, ¿cómo crees que el autor bíblico va a estar exagerando, no? Y son cosas que yo quiero que meditemos profundo, porque es que el autor bíblico, no crean que él está pensando o está diciendo, ay, ¿lo pondré o no lo pondré? Ay, pues ya lo pongo, ¿no? Ay, no, no, mejor no lo pongo porque ¿qué van a decir de mí?
Y eso es algo que también vamos a ir viendo en el curso. Muchas veces las personas, no quiero incluirnos porque nosotros vamos a aprender, abre la Biblia y dice, a ver qué Dios me dice hoy o qué la Biblia me dice hoy. Y va a sonar feo y va a sonar un poco cruel, pero ¿qué creen? No nos dice a nosotros nada. ¿Por qué? Porque no fue escrita para nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que entender primeramente para poder entender entonces a quién fue dirigida o para quiénes fue escrita. Y ya si nosotros somos creyentes, bueno, ya sé lo que le dijo a él, ahora ¿qué me puede decir a mí? Pero muchas veces partimos al revés, ¿no? Primero, ¿qué me dice a mí? Y me vale gorro qué le dijo a los demás, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahorita a lo mejor ya empiezan a tener muchas dudas, pero conforme vayamos avanzando en el curso, seguramente se van a ir aclarando. Entonces, bueno, ya llegamos al final de estas conclusiones y decimos, bueno, así como la tenemos así igualita, igualita, así Dios la escribió o la dictó, ¿vale? Sin embargo, cuando uno va leyendo la Biblia, se puede encontrar con muchas sorpresas. No sé si alguien hay aquí que ya se haya leído toda la Biblia. Seguramente si alguien se leyó toda la Biblia, seguramente en ese momento que empezó a leer la Biblia, ya sea al inicio, a la mitad o cuando acabó, le quedaron muchísimas dudas, porque encontraron pasajes que no se entendían nada, encontró a lo mejor pasajes muy similares, pasajes a lo mejor que se parecían repeticiones, y habían cosas que de plano decían, no, es que esto no lo entiendo por ningún lugar. Es más, si leyera toda la Biblia, diría, es que aquí dice una cosa y acá dice otra, ¿qué le hago caso? Y seguramente alguien que se ha leído toda la Biblia habrá percatado este tipo de diferencias, lo voy a decir de esta manera. Entonces, cuando uno la lee todita, va a encontrarse con cosas muy raras y también va como que chocarle en la mente, y esto también tiene un poquito culpa a los predicadores, porque a veces cuando uno se acerca a la lectura de la Biblia, te dicen casi, casi cosas como, no, es que lo que está aquí es para ti, lo que está en este libro son puras cosas de amor, son mensajes de Dios, pero cuando uno se pone a leerla, se encuentra con cosas desagradables, cosas que dice, es que esto no lo puede leer un niño, esto no lo puede leer un joven, son temas fuertes, como cuáles. En la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, violaciones. En segunda de Samuel 13, les voy a hablar aquí un poquito más del tema. Si hay alguna cosa que no les queda claro, me pueden preguntar o pueden levantar su manita, pero voy a tratar de explicarlo bien, como si nunca hayamos leído la Biblia, ¿vale? Sucede que hubo un rey en Israel, un rey que se llamó David. David tuvo muchas esposas, que en realidad eran una especie como de concubinas. ¿Qué sucede? Tuvo un hijo que se llamó Abnom y tuvo otra hija con otra mujer que se llamó Tamar. Bueno, cuenta la historia que Abnón se enamora de Tamar, su media hermana, por así decirlo. Consulta a uno de sus amigos y le dice, es que me quiero acostar con ella. Y su amigo como que la aconseja y le dice, mira, pásate, hazte pasar por enfermo. Y cuando venga tu mamá, le dices, oye, me siento muy mal. Dile a mi hermana, Tamar, que me prepare de comer y que me esté cuidando. Bueno, ya. Va, hace eso, va Tamar, le da de comer y le dice, no te vayas, quédate. Y como que la trata de forzar. La hermana como que se trata de defender, al final la termina violando. El hermano dice que después de que, eso lo dice la Biblia, yo no lo sé, yo no leo las mentes, pero cuenta el texto bíblico que, que Abnón la empezó a odiar, la empezó a repudiar en su corazón. Entonces la sacan del palacio, se hace todo un relajo. Entonces, este tipo de cosas, pues la podemos encontrar en la Biblia, ¿vale? Enseñanza tiene, sí, tiene mucha enseñanza, nos enseña muchas cosas y se pueden sacar muchas conclusiones buenas, pero yo esto no es como que algo que llegue y se lo pueda enseñar a un niño, ¿saben? O que se lo pueda leer. Podemos encontrar, por ejemplo, descuartizaciones. En Jueces 19 cuenta la historia que hubo antes de que hubiesen reyes en Israel. Había un levita
que tenía como una especie de concubina, y lo que hace este levita es que se entera que la concubina le fue infiel con otro hombre. Entonces, cuenta la historia que el levita va con la mujer, la va a buscar y le pide que regrese a su hogar. Pero para eso, el levita tiene que ir a la casa de su suegro. Entonces llega a la casa, se reconcilia con la mujer y el padre como que lo empieza a retener. Lo retiene un día, 2 días, 3 días. Al final el hombre como que se desespera y dice, pues ya déjame que me regrese a mi casa, ¿no? Ya era tarde, entonces lo que hace este hombre es pues arriesgarse, ¿no? Se arriesga, bueno, se sale con su mujer, seguramente llevaba algún burro para poder regresarse. Yo quiero que en este ejemplo podamos meditar mucho porque si hoy en día una persona se pierde en la calle, una persona grande o un anciano o incluso un adulto, y es difícil regresarse aún teniendo transporte, por ejemplo, el metro o un camión, no se diga hace 3.000 o 2.000 años. Es una condición bastante crítica. Resulta que en el camino se encuentra este hombre, un anciano, y este anciano le dice algo así como, mira, ya es tarde, si quieres vente a mi casa porque se ve que tú vas lejos, porque el anciano le pregunta, pues, ¿a dónde vas? ¿Por dónde vives? Entonces, bueno, el hombre con la mujer, se va con este anciano y cuenta que en la noche llegan hombres malvados a tocar la puerta y le piden que saque al hombre, no a la mujer, que saque al hombre. Si tiene la brillante idea el anciano de decirle a estos hombres que va a sacar a su hija y que va a sacar a la mujer, a la concubina del hombre. Este, Antes de decirle esta brillante idea, el anciano como que los trata de calmar, los hombres no se calman, al fin y al cabo saca solamente a la concubina de este hombre. Le hacen lo que ya te imaginas toda la noche. Al día siguiente cuenta el texto bíblico que sale el levita, la ve a la mujer como medio muerta y le dice, levántate, vámonos. Y durante el camino se muere la mujer. Pues a este levita se le ocurre la brillante idea de despedazarla en doce cachos para repartir esos pedazos a las tribus de Israel y decirles, miren lo que han hecho los hombres de Benjamín. Y bueno, se hace una guerra, sucede un gran problema, pero por ejemplo, este tipo de textos, lo mismo, nos deja una gran enseñanza. Hay cosas que si nosotros nos ponemos a investigar a profundidad, nos vamos a encontrar que tiene mucha carga moral. Habla también sobre la hospitalidad, habla también sobre las desigualdades. Bueno, al fin y al cabo, si alguien llega simplemente con su mentalidad occidental, pues no le va a entender, lo puede descontextualizar muy feo el texto, porque estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otros tiempos completamente diferentes a los nuestros. Entonces yo no puedo llegar con mi mentalidad, con mis prejuicios del 2026, aplicarlos a un texto que fue escrito en el 1200, 1300 antes de Cristo, ¿saben? Pero podemos encontrar ese tipo de cosas. Podemos encontrar también incesto. Cuenta la historia que el patriarca de la tribu de Israel, que se llamaba Abraham, tuvo un hijo que se llamaba Isaac y luego tuvo un hijo que se llamaba Jacob. ¿Qué es lo que sucede? Abraham tenía un nieto que se llamaba Lot. Entonces, este nieto en algún momento, cuando sus ovejas con sus pastores se peleaban por un pozo de agua, se separaron. Y seguramente sabrán un poquito porque aparece esta famosa ciudad, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Lot se va a Sodoma y Gomorra. Dios cuenta la historia, no voy a decir Dios, porque ahí Dios no aparece, aparece un tal Yahvé o Jehová. Le cuenta su plan, le dice, mira, pues es que pienso destruir Sodoma y Gomorra, porque pues la maldad de ellos ya ha llegado hasta mí. Cuenta la historia que Abraham intercede por él y Dios manda dos ángeles, dos mensajeros. Esos mensajeros sacan a Lot, y a sus hijas.
de Sodoma y Gomorra. Sale también la esposa, pero al mirar atrás, la destrucción cuenta la historia que se convierte en una figura de sal. También curioso, ¿no? Bueno, resulta que se van a esconder en una cueva. Las hijas piensan que el mundo fue destruido, emborrachan a su papá y se acuestan con él, las dos. Y de su papá tienen a dos hijos, varones. Entonces, yo con estos ejemplos quiero que podamos ver que sí hay cosas que son difíciles de entender, sí son difíciles de discernir y que muchas veces hacemos mal a la Biblia cuando decimos, no, es que este libro puro amor, pura bendición, puro bueno. Tampoco les digo que digan que está lo peor. Soy honesto, tampoco les quiero decir que, es que vean la Biblia y como hay algo malo, como no, no, no. Yo lo que quiero llegar es que podamos ver este tipo de cosas que son complejas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Encontramos canibalismo, por ejemplo, cuenta en Segunda de Reyes 6 que que Israel en el norte, porque hay un momento en el que Israel se divide en el norte y en el sur, estaba peleando en el norte, este, fueron sitiados por un imperio más grande, el imperio de los asirios. Entonces cuenta la historia que pues como estaban sitiados, pues no podían salir, la comida se empezó a agotar y todo. Entonces una ocasión el rey se empezó a pasear por las calles de Israel del Norte. Y cuenta la historia que se le acercó una mujer que le estaba reclamando a otra. Y le dice, rey, es que nosotros nos quedamos sin comida y como nosotras tenemos cada una un hijo, tuvimos la idea y llegamos al acuerdo de que el día de hoy, el día de ayer, íbamos a matar a mi hijo, lo íbamos a cocinar y no lo íbamos a comer. Y el día de hoy habíamos quedado de que íbamos a matar al hijo de ella, lo íbamos a cocinar y no lo íbamos a comer, pero ella ahora está ocultando a su hijo. O sea, son cosas que es difícil, difícil, difícil. Podemos encontrar también el asesinato de bebés. Esto es lo más fuerte que puedo encontrar en la Biblia. En Primera de Samuel 15 cuenta la historia que había un profeta llamado Samuel. Y Samuel cuenta la historia que le dice al primer rey de Israel llamado Saúl que, que Dios se va a vengar, y digo Dios porque ahí Dios no tiene nada que ver, y que Dios le reveló que se va a vengar de una tribu de que los estaban atacando. Entonces dice que Dios le dijo que fuera con esos enemigos y que Saúl mate a todos, a hombres, mujeres, niños, y dice incluso a los que beben de pecho, a los animales también que los mata a todos. Entonces son textos difíciles y más difíciles cuando aparentemente, lo voy a decir así, aparentemente Dios lo manda. Porque vuelvo a repetir, Dios no tiene vela en ese entierro, ¿eh? Ya desde un principio se los digo. Y son cosas que tenemos que nosotros ir discerniendo, porque muchas veces vemos que dice en la Biblia, es que aquí en la Biblia dice que no te cortes la punta de la barba. Es que aquí dice que cuando una mujer está en su periodo es impura. Y dice que Dios lo dijo. Y ahora, ¿yo lo tengo que creer? ¿Qué me garantiza que Dios lo escribió o Dios lo inspiró? Porque si yo te digo que hubo un hombre en algún momento de la historia con un bigotito que se creyó superior en raza y empezó a matar a personas por el simple hecho de su cultura, ¿tú qué me vas a decir? Seguramente vas a decir, no, eso lo repruebo, eso qué mal, cómo se cree superior. Y si yo te digo que está en la Biblia, a lo mejor me vas a decir algo así como, no, hay que checarlo, hay que revisarlo, ¿no? A lo mejor la interpretación. Pero fíjate cómo muchas veces nuestra conciencia o nuestro pensamiento lo hacemos menos cuando lo encontramos en la Biblia. Es de meditar, meditemos en eso, ¿vale? Bueno, a lo que quiero llegar es que la Biblia se ha convertido en un libro incomprendido y esto ha llevado a que la interpreten, bueno, su interpretación salga con malas intenciones. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántas personas han utilizado este libro para manipular?
intencionalmente o muchas veces inconscientemente lo hacen, pero al fin y al cabo, pues es manipulación, ¿no? Y por eso es que es tan importante estudiar la Biblia, porque yo no puedo agarrar la Biblia y decir, es que aquí dice esto y yo lo interpreto como yo quiero y ahora le hago creer a las demás personas que es lo que dice porque yo lo creo. Por eso es importante estudiarla, ¿vale? Otra conclusión que sacamos, se ha llegado a utilizar el nombre de Dios para cometer grandes atrocidades en la humanidad. Y seguramente aquí ya les surge la idea de la Iglesia Católica, en la Edad Media, las inquisiciones que hacía y todo. Y sí, 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 muy bien. Pero ¿qué creen? Si nosotros hubiésemos vivido en esa época, hubiésemos sido iguales. Y eso no es cuestión de que seas inteligente o que no seas inteligente, es de contexto cultural. Es lo que yo les decía al principio. Si yo soy ateo de un Dios cristiano. ¿Por qué? Porque yo hablo esta lengua, me inculcaron bajo el catolicismo. Yo no puedo ser ateo de Buda. ¿Por qué? Porque no es mi cultura. Yo no crecí con eso. Es algo que profundamente tenemos en nuestras raíces, hispanas. Y por eso es que tenemos que meditar profundamente. Tenemos que repensar nuestros conceptos, ¿vale? Vamos a la siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de malas interpretaciones en sectas modernas, ¿vale? Y aquí es cuando yo me incomodo más y se me hace más difícil porque seguramente muchos de nosotros, cuando yo les empiezo a contar las historias, nos vayamos a ofender, ¿no? Vayamos a decir algo así como, no, estos hombres, ¿cómo se les ocurre decir esas cosas de la Biblia? ¿Cómo se les ocurre, interpretarla de esa manera? Y peor aún, nos podemos poner muy, tipo jueces en decir, no, pues las personas que lo siguieron, personas tontas, ¿no? Estas personas, ¿cómo se les ocurre creer este tipo de cosas, ¿no? De atrocidades. Y yo puedo decirles con mucho cariño, con mucho amor y decirles cosas como, pues es que si tú crees eso, ¿qué te puedo decir, por ejemplo, de temas como el diezmo? Porque el diezmo, híjole, es complicado, es complicado. Te puedo decir, por ejemplo, temas de, no, pues es que en tu iglesia creen que las serpientes hablan, o tú crees que existe un Satanás, y son cosas que nosotros tenemos que repensar y repensar y repensar, porque es lo que yo les mencionaba al inicio, muchas veces heredamos. Oye, ¿y por qué crees esto? Pues es que el pastor, el predicador, o aquel, o Jorge, me dijo, y tú nunca te pusiste a investigar, y tú nunca abriste la Biblia para leer y decir, pues sí, aquí dice. Me gusta mucho cómo dice el libro de Hechos, cuando Pablo está predicando y se encuentra unas personas de Tesalónica y menciona, así dice la escritura, y dice que investigaban para ver si todo lo que les decía Pablo era cierto en las escrituras. Y eso no es que te falte fe, eso no es que desconfíes, es simplemente una manera de sentirte seguro. ¿Cómo ustedes no saben que yo les estoy mintiendo? ¿O cómo no saben ustedes que yo los quiero engañar? Por eso es importantísimo que ustedes mismos investiguen y estudien. Este es el objetivo de este curso, fomentar el estudio bíblico. Entonces vamos a ver ejemplos de malas interpretaciones en sectas modernas. El primero se llama Johnstone, que es un templo del pueblo, y su fundador se llama Jim Jones. Híjole, y yo aquí en este tipo de casos les voy a platicar un poquito, pero si ustedes quieren investigar, hay documentales de todo lo que les estoy hablando, hay documentales, hay muchos videos en YouTube, también los pueden buscar. Bueno, ¿qué sucede? Jim Jones fue una persona aproximadamente que nació en las épocas de los 70s, 80s, incluso un poquito, no, él fue antes, él fue, si no me equivoco, en 1941, porque cuando ya era pequeño inició la Segunda Guerra Mundial, estaba finalizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este hombre? Cuenta la historia que él nació en una familia muy marginal. Su padre era alcohólico, su madre supuestamente cuenta las historias que lo trataba muy mal, incluso lo culpaba de muchas cosas, él siendo un niño. Resulta que él conoció a un pastor, si no me equivoco, era un presbiteriano o algún adventista, alguna denominación protestante por ahí.
¿Qué es lo que sucede? Cuenta la historia que él siendo joven se enamoró de la hija del pastor. Entonces esto le permitió pues estar muy cerca de los pastores, estar muy cerca de líderes religiosos. Conforme él fue creciendo, él empezó a adoptar muchas ideas, aparte de los estudios que él tenía de la Biblia, muchas ideas socialistas. Bueno, para no hacerlo tan largo, él conforme fue creciendo fue obteniendo más adeptos. Entonces compró un terreno por la frontera de Venezuela y creó como una especie de comunidad. Entonces, como ellos nadie trabajaba, él sembraba la comida, él tenía como que su propia comunidad, por así decirlo. Cuenta las historias que empezaron a darse cuenta que empezó a tener mucho tráfico de armas, que empezó a acumular muchas armas. Entonces eso se enteró el gobierno de Estados Unidos. Sucede que fue un diputado a visitarlos y cuando ese diputado los fue a visitar, cuando él llegó no notó nada raro, pero supuestamente cuenta la historia que cuando se fue a dormir, le entregaron varios papelitos en su cuarto que decían algo así como, libérenos, por favor, o sáquenos de aquí. Bueno, él se alarmó, se quiso ir pues para dar el pitazo y sucede que cuando se iba a ir lo balacearon. Para ese momento ya Estados Unidos ya se había enterado, ya se había dado cuenta, pero sucede que cuando llega a Estados Unidos encuentra puros cadáveres. Pueden ustedes buscarlo en imágenes, son imágenes muy fuertes. Incluso me parece que tiene una grabación en la que él está como predicando y les está dando como una especie de líquido a todos sus adeptos y se empiezan a suicidar. Estoy hablando de un caso muy fuerte. Dicen algunas fuentes que más de 900 personas murieron y fue un mega suicidio, pero utilizaba muchos versículos de la Biblia. Entonces, por ejemplo, podemos ver de él, podemos ver este caso también de Brach Davidians, que son los davidianos, en un pueblo de Texas llamado Waco, con su líder llamado David Koresh, que esta persona se cambió el nombre, y también alrededor de los años 70 cuenta la historia que Estados Unidos empezó a dar cuenta que empezó a tomar muchas armas. Se le encontraron a él también muchas cosas extrañas porque supuestamente decía Estados Unidos que las armas eran ilegales, después se descubrió que las armas sí las había adquirido de forma legal. Se hizo todo un relajo porque, por ejemplo, también de él, si no mal recuerdo, él tuvo dos esposas muy jóvenes. Estoy hablando de 14, 15 años, pero supuestamente en esa época en Texas era legal. Entonces, son cuestiones muy complicadas. Resulta que, bueno, los descubrieron, se dieron cuenta del armamento que tenían. Él creía, y en esto me quiero enfocar un poquito más, él creía que el libro del Apocalipsis, con su vida de él, se iba a cumplir. Y ese también es un tema bastante complicado, porque hoy en día en la mente de muchos creyentes siguen pensando que el libro de Apocalipsis es literal y es futuro. Y eso es también algo que tenemos que meditar profundamente, porque si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en ninguna parte, salvo al inicio, dice que las cosas que van a pasar son en el futuro. Incluso si nosotros vemos el lenguaje del libro de Apocalipsis, el autor no dice pasará, sucederá, acontecerá, siempre habla en pasado. Sucedió, aconteció, pasó, y eso lo dejo ahí como caja de Pandora para que meditemos. Si quieren, también un día podemos hacer un curso del libro de Apocalipsis y les temo decir que nada, nada de lo que habla el libro de Apocalipsis es en el futuro, es todo en el pasado. Tanto así que el mismo autor enfatiza hablar de cosas que están pasando en su presente. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para un curso aparte. Entonces, ¿qué es lo que decía David Koresh? Mencionaba que él era como una especie de profeta que con él se iba a cumplir el apocalipsis. Resulta que se empezaron a balacear. Cuenta que en algún momento el FBI tomó las riendas del asunto, les arrojaron como gas, para que ellos se pudieran como desmayar. Resulta que se empezó a hacer un incendio y toda la comunidad que él tenía, pues se empezó a quemar. Se hizo todo un relajo. Lo que quiero enfocarme aquí es que él ya empezaba a utilizar un poquito más la Biblia.
De hecho, hay videos en los que él se le ve como que adjudicándose textos bíblicos. Y con esto no quiero que el día de mañana ustedes me digan, no, es que yo ya en la Biblia pues no creo, porque pues si no fue escrita para mí, pues, ¿por qué tengo que creer en ella? No, no, no. Yo lo que quiero llegar es que puede ser peligroso o puede llegar a ser peligroso si nosotros literalmente nos adjudicamos algo que encontramos en la Biblia. Y eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando de contexto. Lo que sí podemos hacer, y eso soy muy honesto, es que podamos entender a quién fue dirigido, por qué fue dirigido y bajo qué contexto fue dirigido. Y ya si algo de eso que yo estudié me puede servir a mí para que yo lo aplique a mi vida, adelante, pero no al revés. No es que yo diga, es que esto fue escrito para mí, porque en primer lugar la Biblia no fue escrita en español y ya desde ahí podemos empezar a meditar mucho. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Los niños de Dios, de la familia, esta secta se conocía más como la familia, más que como la familia internacional, pero le quise poner este nombre para que pudieran encontrarlo fácilmente. Era de Children of God. Bueno, ya se imaginarán lo que sucedió. Prefiero mejor no comentarlo. Si ustedes lo quieren investigar más a fondo, pues adelante. Pero ya se imaginarán como por dónde va la situación, mucho de índole íntimo. También han habido algunas iglesias en Estados Unidos de manejo de serpientes. Incluso pueden encontrar, creo que todavía videos en YouTube de predicadores norteamericanos que llevan serpientes a sus cultos, porque toman de forma literal el versículo de Marcos 16, que dice que tomarán en sus manos serpientes y los morderán y no les harán daño. ¿Vale? Y un ejemplo que hasta la fecha todavía se ve mucho y lo quise añadir porque seguramente o conocemos algún testigo de Jehová o alguno de nuestros familiares es testigo de Jehová y dentro de las cosas que podemos encontrar, lo que más raro podemos ver es la cuestión de las transfusiones de sangre, ¿no? Que incluso podemos ver que prefieren casi, casi que se muera la persona a que le hagan una transfusión de sangre. Y esta cuestión es de meditar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos toman literal de que Dios dice, y otra vez Dios entre comillas, que no hay que beber sangre. Y ahí entra como que la cuestión de la interpretación, ¿no? Porque ¿de qué yo saco o en qué me baso yo para interpretar que cuando dice que no beba sangre, se refiere a una transfusión de sangre del siglo XXI? ¿Saben? Es de meditar. Híjole, no le digan esto a un testigo de Jehová porque se va a ofender bien feo. Me va a regañar. Y aparte, o sea, yo no me imagino a las personas de esa época, estoy hablando del siglo quinto, siglo sexto, antes de Cristo, que cuando leyeran ese versículo dijeran, Dios se está refiriendo a las transfusiones de sangre. Sabes que no existe ni la medicina como que existe hoy en día en esa época. Ellos no saben ni qué es una transfusión de sangre. Y eso es algo que también nosotros tenemos que meditar cuando leemos la Biblia. Lo que yo estoy pensando, ¿lo pensaban ellos igual en esa época? Fíjense, muchas veces condicionamos el texto a nuestra época y no tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo. La Biblia se ha convertido en sinónimo de ocultismo, magia, manipulación e ignorancia. Muchas veces decimos, es que leo la Biblia y como que da un poquito de vergüenza porque piensan que creemos que, y lo voy a decir así, que la tierra es plana, porque en el libro de Job menciona que la tierra es plana, o creemos que las serpientes hablan, porque en Génesis, capítulo 3 hay una serpiente que habla y nos ven ignorantes, nos ven como que raros y se ha convertido más como en un símbolo no, es que esa persona es amorosa, esa persona es misericordiosa, esa persona sabe comunicar, sabe ser respetuosa. Parece como que dice, no, pues es que no creo que sea muy inteligente. Y lo vemos más, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Ya cuando estamos por terminar la carrera o estamos profundizando más en la carrera, en especial las personas que estudian matemáticas, física, ciencias, en el sentido rigor de la palabra, dicen, no, es que creen la Biblia. Sí, debe ser tontito. Ay, híjole, es que lo manipularon. Y parece ya la Biblia como un símbolo o un sinónimo
algo oculto, algo malo, algo así como de, ay, no te metas ahí porque, híjole. Y tan solo hablar un tema de religión, ¿no? Hoy en día es bastante complicado. Entonces, por eso es importante estudiarla para el hermanito o la persona que cada vez que tiembla o cada vez que ve un eclipse, empieza a decir, no, es que ya los tiempos, ya Cristo viene, 2000 años esperando y todavía no llega. Entonces es importante encontrar ese mensaje verdadero. Por algo las personas del siglo primero, los cristianos de esa época, entregaban la vida, los mataban, los perseguían y no les importaba. ¿Será que ellos sí están descubriendo el mensaje y nosotros 21 siglos después no lo estamos entendiendo? Vamos a ver otra conclusión. Sin embargo, unos pocos se han atrevido a buscar el verdadero significado de la Biblia por medio del estudio serio de ella. ¿Vale? Vamos a avanzar. Primero vamos a definir qué es un estudio bíblico y por ende, conforme lo vayamos definiendo, vamos a ir descartando lo que no es un estudio bíblico, que incluso de todos modos yo lo voy a ir mencionando. Primero, definición. Esta definición yo la hago, pueden haber mejores, por supuesto, pero es una definición que yo quiero añadir conforme a los estudios bíblicos que yo he tenido. Para ello se las voy a leer. Dice así: es un proceso ordenado de lectura y reflexión sobre un texto bíblico, en comunidad o de forma personal, que busca comprender qué quiso decir el texto en su contexto original y qué significa hoy para nuestra vida, usando herramientas adecuadas. Por ejemplo, historia, lenguas, géneros literarios, etcétera, arqueología, filología. Este, a esto, dentro de los estudios bíblicos, se le conoce como Sitzenleben. Está en alemán, que significa vida vital. En el momento que está escribiendo, o sea, ¿qué es lo que le motiva al autor bíblico? Escribir. ¿Vale? No es que el autor bíblico dice, ay, pues tengo flojera, ¿qué haré? Ah, pues ya sé, voy a escribir un libro de la Biblia. Porque todos los autores bíblicos, todos, se murieron sin saber que estaban escribiendo palabra de Dios. Y lo digo esto como un poco creyente. O sea, no es que ningún autor esté escribiendo y diga, ah, esto cuando en el año 1500 Cristóbal Colón vaya a descubrir América, esto va para los mexicanos, lo voy a escribir para ellos. Y ya cuando escribe, llega un escriba y le pregunta, oye, ¿por qué escribiste esto? Ah, no sé, no sé, a lo mejor esto no es para mi época. A lo mejor dentro de 1500 años alguien lo va a entender. No, 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 no. Todos los autores bíblicos están escribiendo para su época, para su época. Y esto sucede, y a lo mejor choca mucho la idea con la de los profetas, ¿no? Porque muchas veces a los profetas los vemos como una especie de adivinos, ¿no? O como personas que están así como en un trance y dicen, no, en el futuro va a salir el sol y va a llover en 3 días. No. Voy a compartir una frase que también creo que la mencioné en el curso del Evangelio de San Marcos, es, los profetas no adivinan el futuro, iluminan el presente. Y cada profeta está escribiendo en su presente, está reclamando cosas que suceden en su presente. Ya ustedes podrán sacar conclusiones en definir cuando una persona agarra la Biblia y se va a Isaías o Jeremías o Ezequiel y dice, no, es que aquí está Rusia y aquí está Corea del Norte y esto significa. Ya cada quien que saque sus conclusiones. Es más, ellos no saben ni que existe América. Para ellos en todo el mundo es desde Hispania hasta la India. Ellos no saben que existe Sudáfrica. Ahora, ¿por eso son tontos? No. Ahora, ¿por eso son ignorantes? Tampoco. Ah, por eso entonces yo soy mejor. Menos, menos, menos. Tenemos que entender las personas de su época. Y recuerdo aquí una frase que me decía un profesor que se llama Adolfo Reumann, muy importante. Los antiguos no eran más ni menos inteligentes que los actuales. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. No hay que menospreciarlos, ¿vale? Vamos a continuar viendo. Entonces, un estudio bíblico, ¿qué características puede tener? Aquí pongo buen estudio bíblico porque muchas veces, y eso me da tristeza, que leen la Biblia y dice, ah, ya la estamos estudiando. Híjole, no. Vamos a ver características.
parte de un texto concreto o un conjunto limitado de textos. Es decir, si yo quiero estudiar sobre un tema en la Biblia, pues me voy bajo ese tema, bajo ese libro. No es que yo me ponga aquí a hacer como una especie de caldero, como las brujas, y empiezo a agarrar de un versículo de otro. En ocasiones puede funcionar, pero en ocasiones tampoco. ¿Por qué? Porque conforme vayamos nosotros viendo y estudiando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que los autores bíblicos tienen una teología particular en su libro, que muchas veces no es la misma teología de otro autor bíblico, ¿vale? Y fíjense cómo vamos desmenuzando poquito, porque muchas veces decimos, no es que fueron 40 autores o el número que sea, y está todo así, ensamblados, todos piensan igualito, todos van por el mismo camino y ya está. Y yo digo, junta a 10, no pongas a 40, junta a 10 ingenieros en computación, a 10 ingenieros en en yo qué sé, en electricidad o en biología, ponles un tema. Estoy seguro que no todos van a pensar igual. Sucede lo mismo con los autores bíblicos, porque al fin y al cabo son humanos. Y ahora que uno piensa una cosa y que el otro piensa otra cosa, ¿por eso voy a menospreciar la Biblia? Yo voy a decir que no. Al contrario, la enriquece más. ¿Por qué? Porque estoy viendo puntos diferentes y así yo puedo ver qué opina uno acerca de Dios y puedo ver qué opina otro acerca de Dios respecto al mismo tema. Qué aburrido, y eso lo digo honestamente, qué aburrido sería que yo lea la Biblia y todos piensen igual. No tiene sentido. Que discutan, que dialoguen, que vean las perspectivas diferentes, como la vida misma es. Cuando tú conoces a una persona, no luego estás de acuerdo con ella. Ves con cosas que sí coinciden, en otras que no. Qué maduro es decir, bueno, te acepto con errores y defectos, a que lo trates de cambiar. Y por eso es que es importantísimo partir desde un texto concreto, porque no todos los autores bíblicos van a pensar igual. Y eso lo vamos a ver con el ejemplo. Con un ejemplo. Tiene un objetivo claro, qué se quiere comprender o responder. O sea, ¿qué quiero llegar con esta lectura, con este texto o estos textos? Va a respetar el contexto histórico y literario, y eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Está abierto al diálogo con la tradición cristiana, la teología y la realidad actual. Es decir, no es que yo llegue y diga, es que aquí en la Biblia dice que el hombre no se tiene que cortar el cabello porque le es de vergüenza y que la mujer no se tiene que cortar el cabello. O sea, el hombre no se lo tiene que dejar crecer y la mujer no se lo tiene que cortar. Y yo salgo los domingos en la iglesia gritando, es pecado el hermano que se deje crecer el cabello y es pecado la hermana que se lo corta. No, porque está abierto al diálogo con la tradición cristiana, la teología y la realidad actual. Y yo puedo poner como ejemplo, que es un meme, cuando los profesores te quieren cortar el cabello y sale el meme y dice, ¿a poco que con el cabello se estudia? Y yo voy a decir, me voy a atrever a decir, ¿a poco con el cabello se es santo o se es cristiano? Hay que ver en qué contexto. Hay que ver en qué contexto Pablo lo dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice. ¿Será para ellos? ¿Será para todos? Habían hombres que se tenían que dejar el cabello crecer, los nazareos. Hay que ver, hay excepciones, hay que investigarlo. Todo esto, este estudio bíblico, si tú eres creyente o si no lo eres, también lo puedes hacer, eres libre, termina en aplicación. Es decir, ¿qué me enseña? ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué puedo cambiar en mi comunidad? ¿Qué decisiones podemos tomar? Es decir, el texto en sí mismo y cualquier texto está vivo, habla, se expresa, te enseña cosas. Entonces tú puedes decir, bueno, pues esto lo puedo aplicar o estas cosas me pueden ayudar. Porque el objetivo del estudio bíblico es que sí emprendas, sí lo fundamentes, si tengas un contexto de por qué se escribió, todo lo puedas comprender, pero también te va a dejar algo que te va a decir, ¿te atreves a vivirlo? ¿Te atreves a cambiar? Eso lo vamos a ver muchísimo más en el Nuevo Testamento, ¿eh? Más que en el Antiguo, que sí hay muchas cosas, pero más en el Nuevo Testamento te va a estar tocando hacia el corazón.
te va a estar tocando. ¿Te atreves a vivirlo? ¿Te atreves a ser esta persona? ¿Te atreves? Ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un estudio expositivo de Marcos, de 2, del 1 al 12, con el paralítico de Cafarnaúm. Aquí les voy a poner un ejemplo y ahorita vamos a ver una aplicación, ¿vale? Con otro texto, ¿vale? Primero lo que tendríamos que hacer, pues, es leer, ¿no? O sea, cuando en sus iglesias o cuando tú estés haciendo tu estudio bíblico, que no te dé flojera, pues es que lo ponen en las pantallas, pues lo va a leer él, ¿para qué lo leo yo? Léelo tú. A lo mejor tú vas a ver algo que él no vio o ella. Primero lo que tenemos que hacer es leer, es adentrarte al texto. El segundo punto es observar el contexto, por ejemplo, en este caso, del Evangelio de Marcos. ¿A quién fue dirigido el Evangelio de Marcos? ¿Qué teología tiene el Evangelio de Marcos? ¿En qué años se escribió el Evangelio de Marcos? ¿Y qué está pasando en el mundo cuando él está escribiendo? Porque él también se ve influenciado alrededor de lo que está sucediendo. Les digo, el autor bíblico no es que no tiene nada que hacer y dice, pues no va a poner a escribir. No, siempre tiene un motivo. Hay que descubrir ese motivo, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, palabras claves. Por ejemplo, ¿qué significa perdón de pecados? ¿Qué significa escriba? ¿Qué significa levantarse? Porque aquí vamos con otro tema. En la Biblia van a haber muchas palabras que al español tengan un solo significado. Por ejemplo, la palabra levantarse. En griego existen dos palabras que se traducen al español como levantarse, egeiro y abnémesis. Las dos tienen significados, pues, diferentes. Hay que descubrirlos, cuáles son y por qué al español la traducen como eso. ¿Qué significa hijo de hombre? Y podemos hacernos preguntas clave, preguntas correctas, como cuáles pueden ser. ¿Por qué debían llevar el enfermo a Jesús y no Jesús al enfermo? Para dar un poquito contexto de este versículo, Jesús se encuentra en la casa de Pedro, posiblemente en la casa de Pedro, y dice la historia que hay mucha gente, y que no se podía entrar por ningún lado. Entonces unos amigos tenían a un amigo que era paralítico, entonces les ocurrió la brillante idea de destruir el techo y bajarlo por ahí. Entonces nos podemos hacer preguntas clave. ¿Por qué deben llevar el enfermo a Jesús y no Jesús al enfermo? Y a lo mejor aquí ya alguno me dirá, que es el Nuevo Testamento. Pues lo comparo con Mateo y lo comparo con Lucas. Vean el curso del Evangelio de Marcos, porque aquí Marcos nos va a dar un mensaje que no va a ser el mismo mensaje que nos va a dar Mateo y tampoco va a ser el mismo mensaje que nos dará Lucas. Y por eso, al menos en este caso, de cuando estamos hablando de un evangelio, no es bueno compararlo con los otros. Entonces hay que ver por qué deciden llevar el enfermo a Jesús y no le dicen a Jesús, oye Jesús, sal, ¿se pudo, no? ¿Por qué no le dicen a Jesús, Jesús, es que tengo un amigo que está paralítico, no puedes venir por él? Pues está paralítico, ¿no? Pues sí, ¿cómo camina si está paralítico? Se pudo haber dado el caso, ¿por qué no sucedió así? ¿Qué significa que Jesús perdone primero los pecados y después la enfermedad? Preguntas importantes, porque Jesús, cuando ve al joven, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Es más, en todo ese escenario, el paralítico no dice ni pío. ¿Por qué el paralítico no habla? Y fíjense, cosas importantes, porque muchas veces como creyentes, y esto va un poquito más al área de creyentes, cuando una persona está enferma, le decimos, haz que no, hermano, pídele a Dios que te sane. Oye, ¿y Dios no sabe que él está enfermo? ¿Sí o no? O le decimos, peor aún, somos groseros y le decimos, hermanos, que no tienes fe. Si Dios no te ha sanado, no tienes fe. Aquí el paralítico no dice ni hola. ¿Y qué crees? Dios lo sana. Bueno, Jesús lo sana, que es el representante de Dios en Marcos. Jesús se empieza a pelear con todo el mundo y el paralítico nada más ahí esperando. ¿Y qué crees? Toma su lecho y se va. No dice ni gracias. Fíjense cómo hay cosas que tenemos que repensar, reflexionar profundamente.
Y por último, ya por último, ¿qué me quiere decir a mí? ¿O qué puede decirnos hoy en día? ¿Vale? Vamos a ver ahora sí un ejemplo rápido. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un texto, a ver, ¿qué queremos saber o qué queremos descubrir o qué duda tenemos? La duda que yo tengo es quién es Satán en el libro de Job. Una pregunta aparentemente inocente que seguramente ya muchos de nosotros tenemos la respuesta aquí, tenemos la respuesta aquí. Pero yo estoy seguro que con este mini estudio nos vamos a dar cuenta que decir, híjole, entonces a lo mejor lo que yo creo no es tanto como me lo enseñaron o como yo lo creía. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que leer. Entonces, para ello, yo me voy a ir al pasaje que tengo curiosidad de saber qué es lo que sucede. Para ello, pues tengo que ir al libro de Job, ¿no? Es lo primero que yo tendría que hacer, leerlo, ¿no? Antes de ponerme a interpretar y decir, aquí va a suceder, primero hay que leerlos. Yo no puedo entender algo que no he leído, que no conozco. Entonces, en este caso, a mí lo que me llama la atención es ver quién es este tal Satán y por qué en algunas Biblias dicen Satanás. ¿Será el mismo? Hay que ver. ¿O por qué en otras Biblias no dicen ni Satanás? ¿Vale? Para ello me voy a ir yo a Job 1 y el problema empieza en el verso 6. Lo correcto que tendría que hacer pues, es leerme todo el capítulo 1, ¿no? Pero aquí como estamos practicando en vivo y en directo, pues me voy a ir ya hasta el versículo que me llama la atención, ¿no? Solamente voy a leer el verso 7, el 6 y al 7, ¿vale? Tendría que leer, si no me equivoco, creo que hasta el 24. No está... Tendría que leer hasta el 12. Pues vamos a leer hasta el 12. Son 6 versículos, ¿vale? Dice así, versión Biblia de Jerusalén. Dice así, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job tema a Dios por nada? ¿No ves que le has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones, te apuesto a que te maldice en la cara. Contestó Yahvé al Satán. De acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Ya desde este punto, seguramente muchos predicadores van a decir que es el diablo, que muchas veces utiliza este versículo para decir, no, hermanos, que si te está pasando algo malo, aunque seas el más santo del mundo, pues Dios puede permitirle al diablo y pues te toque y que te haga cosas malas. Y tristemente, muchas veces utiliza ese versículo para dejar mal a Dios. ¿Por qué? Porque parece, yo lo leo y parece aquí como un juego en el que la humanidad son como peones, en las que Dios se discute esos peones con Satanás. Y ya aquí empezamos a desprestigiar a Dios, porque yo pregunto, ¿y Dios no sabe todo? O sea, ¿qué intención tiene Dios de poner a prueba un hombre? Pues no, él no sabe. Es más, el texto lo dice en el verso 6. Dice así, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. O sea que Satán es un hijo de Dios. Y ya los predicadores empiezan a dar golpes en la cabeza, ¿no? Peor triste cuando empiezan a decir, no, es que Satanás es corredentor con Jesucristo, es hermano de Jesucristo. Y empiezan a decir un buen de cosas que no tienen ni sustento. Pero mi pregunta es, ¿quién es este Satán en el libro de Job? Vamos a ver. Aquí está el versículo. Primero voy a ver palabras claves. La primera ya la mencioné, que es hijos de Dios. ¿Qué dice en el hebreo? Este libro fue escrito en hebreo. Entonces en español puede cambiar. ¿Qué dice en hebreo? En hebreo dice Ben-Ha Elohim. Está bien traducido. Y ahora yo me puedo poner a buscar en qué otras partes de la Biblia aparece esta expresión.
Aparece muy poquitas veces. Para eso podemos utilizar ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, para que podamos buscar palabras claves, una concordancia de esta expresión. Es buena idea. Vamos a ver otra palabra que me llama la atención. La palabra, evidentemente, Satanás. En el texto hebreo, ¿qué dice? En el texto hebreo no dice Satanás. En el texto hebreo dice Satán. Entonces ya ahí hay una pequeña diferencia. La Biblia o la versión que yo leí se dice Satán. Bueno, al menos ahí respetó, ¿no? ¿Qué significa Satán? Es la primera pregunta que yo me podría hacer. Entonces, para ello yo voy a consultar un diccionario, ¿vale? Aquí estoy utilizando el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schockel. A mi criterio, Jorge, lo considero el mejor diccionario de hebreo-español por el nombre que lleva Luis Alonso Schockel, ¿vale? También hay uno muy bueno de Moisés Chávez, también lo pueden consultar. De hecho, son muy similares y creo que hay una segunda edición en la que ambos colaboran. Y también, tristemente, pues ya ambas personas fallecieron. Fíjense que sean diccionarios que no sean, que tengan una trayectoria, ya sea en la institución o en las personas, ¿vale? A mí no me gusta, honestamente, mucho el diccionario Strong. Dice muchas cosas literales y no te pone como en el trasfondo de las palabras. Vamos a leer. ¿Qué significa Satán según este diccionario? Únicamente Satán significa adversario, contrario, opositor, contendiente, contrincante, antagonista, rival o enemigo. ¿En dónde aparece este tal Satán? Va a aparecer, por ejemplo, en Números 22:22. Ahorita vamos a ver. Primera de Samuel 29:4 y hasta ahí me quiero quedar. Pero ¿qué creen? Yo que estoy leyendo aquí y aquí no dice solo Satán. ¿Qué detalle dice? Aquí esta Biblia traduce el Satán. Entonces sería algo así como el adversario. ¿Por qué le pone artículo? Y este diccionario solamente me está traduciendo Satán. Vamos a ver los pasajes bíblicos y cómo lo traducen. Vamos a ver también que aquí dice con artículo, que es como yo lo leo aquí en el libro de Job, el Satán, en hebreo Hasatán, dice el rival, una palabra curiosa, el fiscal. Qué chistoso, el fiscal. Y Satán, tal cual, como título de oficio. O sea que este tal Satán hacía un oficio, que ya me está dando claves, ¿eh? Cuando dice hijos de Dios. ¿Que acaso Dios tiene hijos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir inspeccionando. Bueno, ya sabemos qué significa Satán, adversario. Vamos al texto en hebreo y aquí puedo ver que sí, tiene artículo, Hasatan, Hasatan. Entonces, en este caso, tendría que verlo como el Satán. Vale, vamos a ver algunos pasajes paralelos, que es el que yo les mencionaba en Números 22, que este pasaje es cuando un tal profeta llamado Balaam quiere ir a bendecir al pueblo de Israel. Todavía no existen reyes. Y cuenta la historia que este hombre va en una burra y en el camino se le aparece un ángel. Y este ángel saca su espada y el ángel le dice, no vas a pasar de aquí, porque yo te voy a hacer ¿de qué? De adversario. En hebreo, de Satán. Fíjense cómo el texto nos está cambiando el panorama, porque cambia en hebreo, cambia. Voy a decirlo así. El ángel se le aparece, le dice, no vas a pasar porque yo te voy a hacer de Satán. Un ángel. Qué chistoso. Vamos a ver si en el texto hebreo está adversario. Sí, aquí está Satán. Entonces, Satán no es un nombre propio. Satán es como una especie de sustantivo. Qué curioso. Las Biblias, ¿por qué no traducen Satán ahí? Y sí lo traducen como adversario. Y en el libro de Job, la mayoría de Biblias lo ponen como Satanás y no lo ponen como el adversario. Vamos a seguir bien. Otro ejemplo. En primera de Samuel 29:4 cuenta David que cuando era perseguido por Saúl, una ocasión
él se va a juntar con un pueblo enemigo de Israel que se llaman los filisteos. Cuenta la historia que al principio se hace como el loco, al final se hace amigo del rey y en algún momento se va a pelear los filisteos contra Israel. Entonces, como David era israelita, los filisteos tienen una conversación y dicen, miren, tenemos a David que según es nuestro aliado, va. Pero si en la guerra, nosotros vamos ganando y David ve que va perdiendo su pueblo, a lo mejor David nos traiciona y nos empieza a atacar. Y si es el caso contrario, que nosotros vayamos perdiendo y David se da cuenta que pues, su pueblo va ganando, pues nos vuelve a traicionar y nos vaya a hacer David de adversario. Entonces, no hay que dejar que David pelee en esta guerra. ¿Y qué dice en el hebreo? De Satán. Entonces yo esta palabra no la puedo entender como el diablo, como hoy en día entiendo al diablo, es decir, una figura enemiga, antagonista de Dios. En primera no lo puedo entender así porque dice que entre los hijos de Dios viene este. Y según lo que yo sé del cristianismo, es que Satanás o el diablo no es amigo de Dios, mucho menos su hijo. Vamos a seguir avanzando, ya estamos llegando a buenas conclusiones. Entonces, con la figura del hijos de Dios, yo puedo encontrar, por ejemplo, en algunos salmos que Dios hacía como una especie de asamblea. Fíjense, parece humano esto. Como los juicios humanos que se hacen en las que hay un juez y hay un fiscal, hay un acusado, hay testigos, parece que este pasaje del libro de Job se parece a eso. Podemos verlo, por ejemplo, en Salmos 82 del 1 al 8. No lo voy a leer por el tiempo, pero lo pueden consultar ahí, en la que menciona que Dios llama a todos sus hijos y hace una asamblea y parece este Satán que está teniendo la función como en un juzgado humano, pero divino, de fiscal. ¿Y qué es un fiscal? Pues alguien que busca las pruebas y te dice, estás haciendo mal, o te empieza a hacer preguntas, o te empieza a tratar como de demostrar realmente si tú eres lo que dices que eres o lo que dices sea verdad. Entonces, ¿quién es este adversario ya con estas pruebas que yo voy juntando? Pues yo puedo llegar a la conclusión de que no es Satanás como hoy en día lo entendemos, ya con estas pruebas, sino más bien era un ángel que tenía la función de fiscal, de probar a los seres humanos. Fíjense, también es importante, la figura de Dios como omnipresente todavía no está desarrollada en este versículo, porque ¿qué necesidad tiene Dios de preguntar? ¿No que Dios ya todo lo sabe? En este momento, la figura de Dios todavía no está desarrollada completamente, en la que ven a Dios como omnipresente, omnisciente, ¿vale? ¿En qué época se escribe este libro o este versículo? Y ahí ya entramos con un problema complicado. Y quise tomar este pasaje del libro de Job precisamente para que veamos que también o pueden haber cosas simples o pueden haber cosas complejas. Y en el libro de Job, los estudios que se le han hecho al libro de Job es que el libro está fragmentado en 5 partes, en 5 partes. ¿Cómo se atreven a decir eso? Herejía o blasfemia. Hay que ver por qué lo dicen. Los estudios que se le han hecho, filológicamente se ha descubierto que al menos hay 5 autores diferentes. ¿Por qué hay 5 autores diferentes? Porque piensan diferente y se expresan de Dios de manera diferente. Y por eso es que luego también se nos hace difícil entender la Biblia porque en una parte dice uno y luego vemos que en el mismo libro dice otra cosa, porque son autores diferentes. Fíjense las palabras que usan. Fíjense cómo piensan, que traten como que de construir una personalidad en el escrito. Y en el libro de Job vemos diferentes personalidades. ¿Qué es la parte que me importa? La del libro de Job, capítulo 1. Esa es la que me importa. Y cuenta, según este estudio bíblico, que las partes más antiguas del libro de Job es el prólogo y el epílogo, es decir, el inicio y el final. Y si yo leo tan solo el epílogo y el prólogo, puedo entender el libro de Job. Interesante.
Pero me dice, y por eso es complejísimo, este estudio bíblico, que al menos del verso 6 al verso 12 del capítulo 1 es un añadido posterior. Según este estudio bíblico, si yo leo el versículo 5 y luego me paso al 13, le puedo entender. Lo voy a leer a ver si es cierto. Verso 5 dice, una vez acabado, bueno, cuenta la historia de Job, que dice que era un hombre justo, que tenía tantos hijos, que hacía sacrificios por ellos, y cuenta el verso 5 dice, una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofreció un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día, en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo, y ahí está, uní las dos partes, y ni cuenta nos dimos. Posiblemente, yo no lo sé, yo dejo ahí las cosas en la mesa. Pero conforme la investigación que yo voy haciendo, van cuadrando cosas, van cuadrando cosas. Es decir, este versículo se escribe en un momento en el que empiezan a ver a Dios como una especie de juez que tiene una asamblea en la que los ángeles fungen como testigos, como fiscales. Entonces este versículo tiene sentido. ¿En qué otra parte aparecerá este Satán y qué comportamiento tendrá? Vamos a verlo. Por ejemplo, en Zacarías 3:2, que aquí ya tengo un libro completo. No lo voy a leer por el tiempo, lo pueden leer ustedes, pero menciona que el sumo sacerdote Josué había pecado y sus vestiduras estaban sucias, y aparece este tal Hasatán para acusarlo. Y es más, dice que está a la diestra de Dios. Por eso es que no se puede entender este Satán, al menos del Antiguo Testamento en estos dos pasajes, como el diablo, porque no es el diablo, es un ángel que tiene la función de fiscal, de acusador. Ese es su trabajo, acusar. Y cuenta que Dios le dice a este ángel, no, a Josué no me lo toques porque aunque sus vestiduras sean sucias, van a ser limpias. Y aparece también este Hasatan. ¿Y en qué época se escribió Zacarías? Según los estudios bíblicos, siglo VI. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que dice el otro estudio bíblico, que posiblemente estos pasajes, Job 1 del 6 al 12, también se escribieron en el siglo VI. El mismo autor, no lo sé, eso ya sin indagarlo un poquito más. Pero fíjense cómo todo se va armando, todo vas descubriendo, vas uniendo las piezas. Entonces, ¿qué puedo llegar a conclusión? Este Satanás, valga la incoherencia que voy a decir, este Satanás no es el diablo. Yo no me atrevería a decir que Dios se pone a dialogar con el diablo para ver qué le hace mal a los seres humanos. Yo no me atrevo. Pastores, yo he escuchado a muchos pastores y predicadores que lo dicen, pues que lo digan, que ellos también se vayan a ver el daño que le hacen a las personas. ¿Yo cómo voy a creer en un Dios de amor si llego y me dicen que se pone a discutir mi destino con el diablo, con su enemigo? Es más, se pone a dialogar y el versículo dice que pertenecía a sus hijos y al final dice que sale la presencia de él. Yo no me atrevo. Honestamente, yo no me atrevo. Y por eso los estudios bíblicos vienen a mostrarnos el verdadero mensaje. Esa es la enseñanza. Dios no se pone a discutir el destino de los seres humanos. Entonces, ¿por qué parece, al fin y al cabo, si es un ángel bueno y se pone a discutirlo, qué me enseña? La figura de Dios como omnipresente todavía no se desarrolla, pero tiene bases. ¿Cómo tiene bases? Bases de justicia. Es una asamblea en la que hay un juez, quien es Dios, y en esas asambleas se busca ver el destino de los seres humanos. No es que llegue el autor bíblico y ya piensa, Dios es omnipresente, Dios es un espíritu, a Dios nadie lo puede ver. No, 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 no. Se va desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y eso me enseña, al menos me enseña que Dios no se pone a discutir con el diablo y se avienta un volado para ver si el ser humano es bueno o malo. Eso me enseña mucho. Y ya los corazones, muchos corazones, descansan mucho. Porque nuestro destino no está en un volado, nuestro destino no está
en cosas aparentes. Entonces, con este ejemplo rápido, voy a poner algunas versiones de Biblia y me voy apurando porque ya me pasé el tiempo, pero por ser la primera clase, espero que tengan piedad de mí. Dios habla hoy. ¿Qué dice Dios habla hoy? Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. Buena traducción, ya al menos no vente a Satanás, que aquí a lo mejor ya si alguien dice, el ángel acusador es, bueno, vamos a ver otra, nueva Biblia viva. Cierto día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, acudió también con ellos el ángel acusador. Perfecto. Traducción lenguaje actual. El día en que los ángeles tenían que por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Fíjense cómo hay Biblias que ya están atreviendo a mostrar una perspectiva diferente. Voy a leer una nota que viene en Dios habla hoy, verso 6, la tengo en mi teléfono. Dice así, tiene una letrita ahí en donde dice el ángel acusador y una nota a pie de página que dice así, el ángel acusador, literalmente el Satán. Esta figura no tiene aún todas las características asignadas a Satanás en el Nuevo Testamento. Entre paréntesis, véase índice temático. Cierra paréntesis. Aquí no se trata de un ser demoníaco rebelde contra Dios, sino de un ser celestial que integra la corte del Señor y dialoga familiarmente con él, pero que trata de perjudicar a los seres humanos. Me gusta, me gusta. ¿Cuántas Biblias no lo ponen? Peor aún, peor aún. ¿Cuántos pastores o predicadores? Me voy a incluir yo, o Jorge no lo dice. Es de meditar mucho. Porque si están llegando desde la perspectiva de que como así bien, como así está escrito, así lo dice Dios o venía de su boca, híjole, cuánto daño nos puede hacer. Mucho daño, mucho daño, mucho daño. Yo no sé en qué Dios crean, pero al menos yo como creyente y comentario muy personal, mi Dios no se pone a discutir con su enemigo para ver en qué me hace mal. Si el de ellos sí, y les hace mejores personas, pues que lo crean, pero yo no he visto ningún cristiano con esa mentalidad, siendo más amoroso, siendo más bondadoso, y ya mejor me callo. Podemos verlo, bibliografía, Job, el libro y el mensaje, Cuadernillo Bíblico, Editorial Verbo Divino, el Diccionario Bíblico Hebreo Español que yo les decía de Luis Alonso Schockel. Si ustedes quieren, yo se los comparto. Voy a ser honesto, va a ser piratón. Yo aquí no les puedo dar cosas, todavía no me da la economía para darles cosas originales, pero si las quieren, yo con todo gusto se los puedo compartir. Yo he platicado este tema muchas veces con mis profesores y me dicen, mira, si la persona se va a comprometer a estudiar, realmente va a cambiar su vida, me vale gorro si pereteas mi libro. Y bueno, la versión de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, es Turagatensia. Doy como paréntesis de esta traducción o de estos manuscritos hebreos es de donde la mayoría de las Biblias traducen al español, ¿vale? Y ya como último, compartirles editoriales de estudios bíblicos, porque ya me pasé de tiempo. Verbo Divino, Ediciones Cristiandad, Biblioteca de Autores Cristianos BAC. De todos modos, estos si quieren al rato se los mando con una captura de pantalla, de todos modos se va a grabar. Pensar, Predicar y Creer, la PPC, Editorial Trota, Ediciones Sígueme, y les doy editoriales cristianas. Si quieren, también les puedo compartir editoriales no cristianas que sorprendentemente en muchos casos llegan a las mismas conclusiones y tienen muy buen diálogo, pero les quise compartir editoriales cristianas porque muchas veces luego dejan un mensaje como de reflexión, como que de ayuda, para que tú medites y eso es lo que me gustaría quedarme, no tanto así como para promover el cristianismo, porque este curso lo estamos dando de forma laica. Así que simplemente las comparto. De todos modos, les digo, si ustedes quieren otras editoriales, con gusto yo se las comparto. Yo también las he leído. Y Biblias para estudio bíblico, porque seguramente ahorita ya salió el tema de, ay, pues entonces, ¿qué Biblia leo? Y así. Voy a compartir algunas, que de todos modos, ahorita si me quieren hablar o me quieren comentar algo, con todo gusto podemos dialogar. Biblia de Jerusalén, que es la que yo estaba utilizando ahorita, quinta edición, que en su versión normal, ya con eso estás completísimo. Tiene también una versión en estudio, híjole, para personas que se atreven
a que su corazón arda por conocer la Biblia. Y ya si lo quieres ver de forma creyente, por conocer la palabra de Dios. La Biblia del Peregrino, que es de Luis Alonso Schockel, que es el del mismo del diccionario que yo les compartí. La Biblia de nuestro pueblo, que también es de él, pero es una versión para Hispanoamérica, o sea, tiene un lenguaje que se puede adaptar más a como nuestras comunidades. Sagrada Biblia de la editorial BAC, es decir, Biblioteca de Autores Cristianos. Y al final, cualquier versión de estudio de tu Biblia que quieras. Al fin y al cabo, yo no me voy a poner ni nunca me van a escuchar diciendo cosas como esa Biblia es satánica o esa Biblia es mala en el sentido como de perjudicar. Siempre les voy a decir, estúdiala, fíjate, porque todavía no llegamos al tema, pero lo voy a adelantar un poco. Hay algunas Biblias que tienen versículos añadidos que no están en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia. Y muchas veces los pasamos desapercibidos porque leemos la Biblia en español. Tampoco aquí les voy a decir que lean o que aprendan griego o hebreo. Si quieren, háganlo, pero al menos les diría consulta el texto en su lengua original. Es que Jorge no sé griego, no sé hebreo. Utiliza el diccionario, ve palabras claves para que te vayas ayudando. Y bueno, eso sería por el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Yo sé que les estoy llenando de muchísima información. De todos modos, se está grabando. Y tenemos una manita levantada de Danae. Así que adelante, por favor. Hola, maestro Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por su curso, por su segundo curso. Quería preguntarte algo. Fíjate que hace unos meses, cuando estábamos tomando el primer curso, yo estaba usando una Biblia y otra persona me dijo que la traducción que yo tenía estaba considerado incluso como en régimen sectario. Hay como tres Biblias sectarias catalogadas en esa parte y la mía era una de esas. Entonces, no sé si tienes de casualidad una edición que prefieras o que me recomiendes o que tengas alguna cerca para justo poder hacer lo que tú decías, ¿no? Complementar este estudio con una Biblia. Vale, pues mira, no me lo estás preguntando, pero yo quisiera comentarte de esa persona que te dijo de los de sectario y así. Yo primero recomendaría hablar al diálogo. O sea, ¿por qué dice eso, no? Y ya ahora sí, tocando el tema de la Biblia, pues yo recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén. No es porque la que más me guste, sino porque tiene muchos pies de página. Y cuando son temas así como que complicados, se debe traducirlo como tal, pero pone el pie de página. No es como que yo vaya a dar la vida o me vaya a sacrificar por ella. Yo al fin y al cabo, cuando es un estudio bíblico, recomiendo ver diferentes versiones, pero sobre todo consultar el texto ya sea en hebreo o en griego. La siguiente clase les voy a decir cómo lo pueden hacer y también de manera digital. No es que tengan que comprar o algo, hay una herramienta muy buena en internet que le puedan utilizar para poder consultarlo. Pero en sí yo les digo, la que tengan, léanla, vayan consultando el texto ya sea en su lengua original y vayan viendo palabras clave, utilicen el diccionario y de esta manera váyanse ayudando. Pero yo recomiendo, te digo, la Biblia de Jerusalén. Hay también muy buenas, te digo, Dios habla hoy. La PDT también es buena. La que casi no me gusta, y eso quiero ser muy honesto, es la Reina Valera, que desgraciadamente, o para bien o para mal, es la versión que se utiliza más en las iglesias. No me gusta mucho porque es una Biblia que está desactualizada en el sentido de que hay cosas que ya no van, están mal traducidas. Es una versión que yo quiero que vean que se tradujo en 1960. Ya pasaron más de 60 años y se han descubierto, gracias a la arqueología, a las ciencias bíblicas, se han descubierto muchas cosas que podrían actualizarla y aportar algo mejor. De hecho, tiene una versión actualizada en 2015, pero pues la gente casi no lee esa versión y esa versión es mejor que la 60. Pero eso es lo que yo te puedo comentar. No sé si quieras decir otra cosa.
No, justo, sí vi que habías mencionado esa Biblia, pero no sabía por qué la estabas recomendando tanto, por qué te gustaba tanto. Pero ya, muchas gracias. Sí, Espero con... perfecto. Hay otra pregunta aquí antes de pasar con la siguiente manita. Dice Brian o Brian. Muchas gracias por la charla. Por ejemplo, también hay confusiones con el texto del Nuevo Testamento donde menciona, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y bueno, es el versículo que se le vino a la cabeza y lo menciona en versión Reina Valera. Es que, por ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento hay que ver si lo dice, si está el versículo en Mateo, en Marcos o en Lucas. Y cada uno de los tres va a tomar un mensaje particular para su comunidad. Entonces, por ejemplo, ahí ese Satanás sí es el diablo. En el Nuevo Testamento, ya cuando vean Satanás o el diablo, ese sí ya es la figura mala, es el personaje antagonista. Pero hay que ver en qué contexto lo dice Jesús, ¿vale? Porque si no me equivoco, si ese versículo está en Mateo, ahí tiene todo un mensaje de que al malvado no hay que desecharlo o al malvado no hay que matarlo, lo voy a decir así, sino que hay que perdonarlo. Y si eso consiste en que a ti te zarandee, déjalo. Pero eso luego lo podemos ver con más calma, ¿vale? Tengo otra manita levantada de Perla. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por el curso. Me parece muy interesante. Y yo quisiera preguntar, como que para las personas que apenas estamos iniciando o nos gustaría como iniciar el estudio de la Biblia, ¿cómo podríamos comenzar? Y si conoces algún grupo de estudio de esta. Pues comenzar, yo recomendaría leyendo el texto, que tú te adentres al texto y de momento que no tomes nada literal, no tomes Ah, nada literal. De estudios bíblicos, pues creo que yo nada más estoy. Conozco otras iglesias, pero muchas ocasiones lo toman muy literal. A veces las cosas que les conviene y las que no les conviene no las toman literal. Por ejemplo, podemos encontrar en el Nuevo Testamento un pasaje de Jesús que dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecar, córtatela. Porque es mejor entrar al reino de los cielos, tuerto o manco, a entrar completo en el reino de los cielos. Y llámenme loco, pero padres de la iglesia sí se lo tomaron literal. Y hay algunos padres de la iglesia que sí se atrevieron a sacarse el ojo y a cortarse la mano. Pero lo que puedo recomendar es que no tomemos nada literal, que tú vayas entrando y puedas ir anotando también, por ejemplo, Marcos tal versículo, no le entiendo tal palabra, y que puedas ponerlos ahí como notas. Y luego vayas pasito a pasito viendo y digas, bueno, a ver, esto no lo entendí, ¿qué dicen en el griego? ¿Dirá lo mismo o por qué lo trajeron así? Y luego ir viendo el contexto, en qué contexto se escribió este pasaje y a quién fue dirigido y por qué utilizó esta palabra y que puedas ir viendo como que esos puntitos. Pero de que sepa, no conozco a alguien que tenga como que los estudios bíblicos así, perdón. ok, pero por ejemplo, digamos que entonces, o sea, sí podría como comenzar, porque digamos, la Biblia comienza con el Génesis, ¿no? Entonces, o sea, sí es recomendable como así, como de principio a fin, así como está la Biblia. No, yo no lo recomendaría. Yo cuando te decía que lo leyeras me refería más que nada como al Nuevo Testamento y que fueras Mm, como que viendo, lo que puedes hacer es ver cronológicamente cómo se escribió. ujú, Por sí. ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo más antiguo que tenemos escrito es el libro de Jueces. Pero si nosotros leemos el libro de Jueces así como lo tenemos, ya Ujú, tiene capas redaccionales. Es decir, la época de Jueces en el original Israel era politeísta. Y como lo tenemos en la Biblia, parece monoteísta, porque el autor bíblico que está escribiendo está reinterpretando su época. Y por eso es que hay que ir quitando como que esas capas. Pero es bueno que lo leas porque al menos sabes qué historias se narran y puedes ir anotando cosas que como que no te cuadran, que seguramente esas cosas que no te cuadren van a tener respuesta. Por ejemplo, hay la historia de un hombre llamado Sansón.
si nosotros vemos qué significa su nombre, significa sol pequeño. Y dentro de la región en la que este hombre se mueve, había un templo al dios Sol. Entonces, el autor bíblico, por más que intente decirte, no, es que este hombre era un siervo de Yahvé o de Jehová, deja como que rastros de que originalmente no era así el texto. Y eso te puede ir ayudando, verlo de forma cronológica. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios, el primero que se escribe es el Evangelio de Marcos. No sé si estuviste en el curso de introducción al Evangelio de Marcos, si quieres te lo puedo pasar. Ah, sí, por favor. No, no estuve. En Entonces, ese también te puedes ir ayudando porque damos como que criterios para que tú puedas ir viendo qué sí puede ser histórico y qué puede ser teológico. Por ejemplo, hay un criterio que se llama criterio de dificultad, que por ejemplo todos los dichos o hechos de Jesús que alaben a Jesús probablemente no sean históricos, sino los que lo perjudiquen. Es decir, nosotros leemos en el Evangelio de Marcos que a Jesús lo llamaban comedor y bebedor. En griego, comilón y borracho. Esa figura perjudica a Jesús, por lo tanto, posiblemente sea histórica. Entonces, esos criterios te van ayudando como a que tú vayas descartando y así, y esos criterios sirven para toda la Biblia. Entonces, si quieres, te lo puedo pasar para que también lo puedas ir viendo. sí, por favor. Muchas gracias. Vale, perfecto. Y aquí Brian me pone, el contexto es la negación de Pedro y se encuentra en Lucas. Es que ahí, con la cuestión de la negación de Pedro, es algo muy profundo porque si nosotros, bueno, te voy a platicar así. Lucas, lo que es Mateo y Lucas y Marcos, ninguno de los tres fue testigo ocular de Jesús. Entonces, Mateo y Lucas van a tomar del Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, y en base al Evangelio de Marcos y aparte sus investigaciones van a crear su Evangelio. En el Evangelio de Marcos, si nosotros lo estudiamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que Pedro no se convierte, no es un convertido. Todo el Evangelio es como para narrarnos su vida en la que decimos que Pedro se va convirtiendo al Evangelio. Entonces, Lucas va a heredar como esa tradición de Marcos. Y este pasaje aquí, de que Satanás le pide para zarandearlo, Lucas es un evangelista que se le conoce como el evangelista de la paz. Él es muy tierno, es una persona que todos los detalles de violencia, los detalles de sangre, de guerra, él los va a minimizar. Entonces, Lucas lo que va a tratar de hacer es justificar por qué Pedro negó a Jesús, porque eso es algo muy fuerte. Si nosotros nos vamos al final del Evangelio de Marcos, Pedro nunca se arrepiente, Pedro nunca le pide perdón a Jesús. Cuando el jovencito se aparece en la tumba y le dice a, a las mujeres, vayan a Galilea y díganle a Pedro, o sea, Pedro sigue incrédulo, Pedro no se enteró de la resurrección. Entonces Lucas lo que va a tratar de hacer es justificar por qué Pedro negó a Jesús. Es más, Lucas va a justificar por qué Judas entregó a Jesús. Y ahí también entra el tema de Satanás o del diablo. Va a decir que el diablo entró en Judas. Y es una manera en la que Lucas está justificando por qué suceden esas cosas. Es que si nosotros vemos el Evangelio de Marcos es muy cruel. Sale mucha sangre, a Jesús le escupen, lo lastiman y Lucas va a tratar como que de minimizar esa violencia. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero es eso. Y bueno, no sé si hayan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, para terminar la grabación aquí, les pido una disculpa. La primera clase, por lo regular, es la más corta, pero en esta ocasión terminó siendo muy larga. Pero bueno, la voy a detener entonces si no hay algún otro.